activas y expresivas para el logro de los objetivos profesionales y personales. Entonces, vamos dando inicio y bienvenidos a todos. Hoy por hoy es cada vez más necesario cultivar las habilidades de comunicación no verbales. Sin embargo, la mayoría de nosotros se comporta verbalmente de manera intuitiva, siguiendo una serie de patrones que han sido establecidos bien sea en un entorno familiar o en un entorno cultural, dándole siempre más protagonismo a la palabra que a aquellos mensajes que estamos enviando con el cuerpo y con la forma de decir la palabra. Nos expresamos no verbalmente, pero nos falta conocer esa decodificación, es decir, qué estamos expresando a los demás y qué nos expresan los demás con el manejo corporal. La boca se puede callar, pero el cuerpo sigue enviando mensajes. En el libro El hombre en busca del sentido, escrito por el médico y neurólogo psiquiatra austriaco Viktor Frankl, quien sobrevivió al Holocausto, él nos cuenta cómo cuando bajó del tren que lo llevaba hasta el campo de concentración en Auschwitz, empezaron a separar a hombres y mujeres y los ubicaron en filas diferentes. Estando los judíos ahí de pie a la espera de una indicación, los militares nazis empiezan a realizar una minuciosa inspección física de cada uno de ellos y empiezan a descartar aquellos que tienen una apariencia enfermiza, enclenque, deleznable, y también a aquellos que tienen una edad avanzada. Cuando el médico Frank ve esto, lo único que se le ocurre fue pararse muy firme, de manera segura y vigorosa. Quería enviar un mensaje, el que tenía la edad y la capacidad para trabajar. Esta forma de enviar el mensaje a través de sus gestos y de su postura corporal fue la que lo salvó de la muerte, ya que Viktor Frankl utiliza un lenguaje corporal que le transmite a su enemigo potencial un mensaje muy claro y contundente. Te soy útil, no me descartes. No solamente en situaciones extremas como esta a la que se enfrenta el médico para defender su vida, sino en situaciones cotidianas de nuestra vida, siempre es importante y necesario enviar mensajes de confianza y de seguridad en nosotros mismos. Los procesos de comunicación no solamente son actos que se llevan a través de la palabra. No existe una verdad absoluta sobre cómo o cuál es la forma de comunicarnos efectivamente. Y aún así es imposible negar el impacto que tiene el cuerpo y la forma de decir las palabras y las emociones y la razón en todo proceso de comunicación. Pregunto, ¿saben ustedes que todo el tiempo nuestro lenguaje corporal habla de nosotros? Transmite cuál es nuestro estado de ánimo y por ende transmite si somos personas seguras o no. Y adicionalmente que cada postura corporal influye directamente sobre nuestra actitud, genera dentro de nosotros estados emocionales que hacen que nosotros enfrentemos las situaciones de una u de otra forma. Los invito a evaluar desde su percepción a las personas que aparecen en esta diapositiva. ¿Cuál dirían ustedes que expresa más confianza? Mayor estado de ansiedad, de inseguridad. Tal vez hay alguna que dice que está un poco desesperada, que está un poco inquieta. O tal vez hay una que dice que está totalmente tranquila y a la espera de algún tipo de situación.
Pues así nos vemos nosotros todo el tiempo en diferentes situaciones y en todo momento hay alguien que nos puede estar evaluando. El lenguaje verbal nació mucho antes de que todos los seres humanos inventaran las palabras. Los primitivos se comunicaban a través de gestos y sonidos, y estos lo que hacían era reflejar sus emociones. Por eso es que el cuerpo y la voz siempre están diciendo mucho más de nuestras intenciones que nuestras propias palabras. En ocasiones, esa forma de expresarnos corporalmente dice mucho más de lo que queremos decir con las palabras. Nos podemos quedar cortos con lo que decimos, pero nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestra forma de expresarnos con la voz están hablando mucho más de esas emociones. Sin darnos cuenta, todo el tiempo nuestro cuerpo transmite información. Información que habla sobre nuestras intenciones, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestra forma de conducirnos, sobre nuestra personalidad, incluso cuando estemos quietos y en silencio. Siempre estamos hablando a través de los gestos, de las posturas, de la expresión facial. Estamos contando cómo somos y cómo nos sentimos de una forma inconsciente. Pocas veces lo hacemos conscientemente. Y todo esto, todas estas posturas, le dicen a nuestro interlocutor cuál es nuestro grado de comprensión, de interés, de acuerdo, esa intención que tenemos de comunicar frente al interlocutor. Incluso puede estar desmintiendo lo que decimos con las palabras. Nuestra expresión corporal es siempre un indicador de comunicación. El lenguaje no verbal nos muestra todo el tiempo cómo somos. Por eso podemos decir mentiras con las palabras, pero el lenguaje no verbal, nuestra postura corporal, siempre está diciendo la verdad. Esta no puede mentir. Podemos estar diciendo que estamos tranquilos, pero un movimiento, una actitud, un gesto puede estarnos desmintiendo y mostrando todo el nerviosismo que podemos estar expresando en ese momento. Es por eso que si no hay congruencia entre lo que dicen nuestras palabras y entre lo que estamos expresando con nuestros gestos, pues la persona, nuestro interlocutor, un interlocutor o un público, un auditorio al cual nos estamos dirigiendo, sentirá desconfianza de lo que nosotros estamos expresando. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago para poder controlar este tipo de situaciones y poder transmitir confianza y seguridad mientras me estoy expresando? La clave está en la percepción que nosotros le damos a la gente y la percepción que la gente obtiene de nosotros. Cuando ellos nos escuchan, no están escuchando solamente nuestras palabras, sino que analizan si esas palabras están siendo acompañadas por lo que estamos diciendo con nuestro cuerpo y nuestra voz. El psicólogo Albert Mehrabian, en su libro Mensajes silenciosos, afirma que todo proceso de comunicación tiene la siguiente influencia. El lenguaje corporal transmite el 55% del proceso de comunicación. La forma en que decimos las palabras, es decir, lo que se refiere al volumen, tono, dicción, entonación, ritmo, transmite un 38% del proceso de comunicación. Mientras que el contenido verbal, es decir, las palabras en sí que estamos pronunciando, solamente transmiten el 7% en el proceso de comunicación. Si miramos estos porcentajes, podemos ver que transmitimos mucho más con lo no verbal que con lo verbal. El interlocutor, el auditorio que nos está escuchando, se siente mucho más impactado por la forma en que nos expresamos corporalmente y la forma en que pronunciamos las palabras que por el contenido en sí.
Conocer entonces el verdadero significado de los mensajes que transmitimos mediante el lenguaje no verbal es esa clave de comunicación que nos permitirá ser exitosos y eficaces en el momento de realizar cualquier tipo de comunicación, ya que es el cuerpo y es la voz quien acentúa o contradice lo que estamos expresando con nuestras palabras. Nuestro cuerpo siempre va a estar diciendo si queremos estar en ese lugar en el que estamos, si nos importa esa persona que tenemos enfrente, si estamos atentos a lo que esa persona dice, si nos interesa lo que propone, si estamos convencidos y seguros de lo que estamos diciendo, si queremos trabajar en un colectivo de forma conjunta, cooperativa, si queremos llegar a un acuerdo o si estamos de acuerdo o no con lo que se está proponiendo. Por eso, por muy potente que sea nuestro discurso, lo que decimos con las palabras, lo que estamos expresando con las palabras, si la manera de mostrarnos no refuerza lo que decimos, por más que estemos seguros de lo que decimos, nunca ese interlocutor hará caso a lo que decimos. En conclusión, el cuerpo debe siempre estar reforzando lo que estamos diciendo con las palabras. ¿Se han preguntado alguna vez cómo funciona el lenguaje corporal? ¿Saben ustedes cómo usan ese lenguaje corporal? ¿Son conscientes y tienen claro, cierta claridad de qué dicen con su cuerpo, con sus gestos, con la forma en que dicen las palabras? ¿Son conscientes de esa necesidad de planear en algunas instancias cómo deben comportarse a través de un lenguaje no verbal? Y en este caso, ¿están seguros de que ese uso transmite seguridad y confianza? Es muy importante que tengamos conciencia de este uso. Si se quiere ganar influencia profesional o influencia social, es importante que se tenga conciencia de cómo estoy hablando con mi lenguaje no verbal, con el fin de que la percepción que se haga la gente de cada uno sea la de una persona que tiene autoconfianza, ya que de la autoconfianza hoy por hoy depende lo que obtenemos de nuestras interacciones con las demás personas. Y ya he pronunciado varias veces ese concepto de inteligencia, del lenguaje no verbal, entonces pasamos a hablar de otro concepto que sería la inteligencia no verbal. ¿Y qué es esta inteligencia no verbal? La inteligencia no verbal es una capacidad que todos tenemos, nacemos con ella, pero que en el transcurso de nuestras vidas algunos llegamos a desarrollar más y otros llegamos a desarrollar menos. Y es la que nos permite percibir, interpretar, descifrar mensajes no verbales que nos están enviando los demás. Y al mismo tiempo nos permite responder y actuar no verbalmente hacia esos mensajes no verbales que nos envían en diferentes contextos. La inteligencia no verbal es un saber que nos permite hacernos conscientes de nuestros propios mensajes no verbales, de lo que estamos diciendo en cada momento con nuestro cuerpo, de cómo controlamos nuestras actitudes y movimientos corporales. Es decir, cómo nos comportamos en cada circunstancia de acuerdo a los objetivos y a las necesidades de esas circunstancias, siempre buscando lograr unos objetivos que nos hemos planteado y adicionalmente buscando adaptarnos a diferentes situaciones, contextos o entornos en los que nos desarrollamos.
Esta habilidad, esta inteligencia no verbal, es importante entrenarla, desarrollarla, comprenderla, profundizarla, para así lograrnos comunicar de una forma mucho más asertiva y lograr alcanzar objetivos y metas que nos hayamos propuesto. ¿Qué nos permite el afianzar nuestra inteligencia no verbal? Nos da la posibilidad de planificar nuestros procesos de comunicación. Si yo, por ejemplo, tengo una cita de trabajo, puedo planificar y estudiar cuáles deben ser mis movimientos corporales adecuados para enviar ese mensaje de seguridad o algo potencialmente comparable con lo que hizo el doctor Frank, y es decirle a esa persona que me está entrevistando: yo soy la persona que tú necesitas, la persona indicada para este trabajo. Si estoy, por ejemplo, frente a un público en una ponencia, quiero transmitir la seguridad de que tengo el conocimiento, la experticia que ellos están esperando para poder transmitir una serie de conocimientos y para poder responder a sus inquietudes. ¿Cuál es la forma de dirigirme a ese público? Si estoy realizando una venta, entonces, ¿cómo puedo hacer para que ese cliente, ese potencial cliente, vea en mí que conozco el producto, que sé cómo se maneja, que sé la utilidad y que sé qué le estoy recomendando, y tengo la seguridad de decirle que es un producto adecuado y que responde a sus necesidades? Puedo planear todo esto en el momento en que yo tenga esa capacidad de entrenarme y de responder a esas necesidades de comunicación corporal o no verbal. Bien, pero en el transcurso del tiempo, ¿cómo hemos aprendido esta inteligencia no verbal? Pues desde que nacemos la estamos aprendiendo todo el tiempo. Lo que pasa es que hay un momento en el que, debido a las circunstancias que vivimos, se ve cortada. Desde que nacemos nos comunicamos primero con los gestos, a través de nuestro comportamiento no verbal, ya que primero trabajamos la gestualidad y luego poco a poco vamos aprendiendo las primeras palabras, pero es muy cierto que cuando estamos en esta edad de la niñez, infantes, las primeras palabras siempre van acompañadas de un refuerzo en la expresión corporal, inclusive en la expresión verbal, porque estamos acentuando la forma en que queremos expresar nuestras necesidades. A medida que vamos creciendo, entonces ese entorno familiar o social empieza a influir muchísimo en el desarrollo de esta capacidad de comunicación. Y entonces ya intervienen muchos más interlocutores. Estamos hablando que ya tenemos una comunicación más amplia no solamente con los componentes íntimos de nuestra familia, sino ya una familia más extensa, y entonces empiezan abuelos, tíos, primos, muchos a influir en esa capacidad de comunicación en el desarrollo que tenemos. Y entra otro ente ahí, que es el colegio, el jardín, los amigos, los profesores, y todos ellos de una u otra forma van influyendo en el desarrollo de este proceso de comunicación no verbal. Luego viene entonces una etapa de adolescencia, y en esta instancia es cuando muchos empiezan a perder esta habilidad de expresión o de inteligencia no verbal. ¿Por qué? Porque se ven inclinados a comunicarse de acuerdo a lo que el entorno exija de ellos, no a tener la conciencia de cuál debería ser un proceso de comunicación adecuado, sino a moldearme en cierta forma a lo que el entorno me está pidiendo, a lo que el entorno quiere que yo sea. Relajan entonces sus procesos de comunicación, el adolescente asume posiciones corporales mucho más cerradas, poco expresivas, descuidadas, a veces desgarbadas,
tanto al caminar como al estar de pie. Su forma de sentarse tiende a ser holgada. Hoy por hoy la tecnología los reconcentra en sus aparatos móviles, entonces pierden contactos visuales. Sus gestos corporales en algunas ocasiones son invasivos del espacio del otro. Se genera, en términos generales, se genera un comportamiento no verbal que rompe con todo el protocolo social. Y en sí, ¿por qué pasa esto? Pues porque en la adolescencia los códigos que se manejan sociales tienden a ser ese reflejo, ese espejo de lo que están manejando sus pares en la cotidianidad. Y además, esa necesidad de independencia, de alejarse de lo que le dicen sus progenitores, pues hace que ellos se reafirmen dentro del grupo al que pertenecen. Quieren encontrar su propio lugar y su propia forma de expresarse. Pero cuando ya dejamos esa adolescencia y entramos ya en un proceso de la adultez, lo que hace es que se vea la necesidad de desarrollar una conciencia corporal que le permita desarrollar una serie de códigos culturales a nivel no verbal. Y así puede permitir que la persona se integre socialmente y asegure entonces un estatus dentro de un espacio que puede ser laboral o dentro de un entorno social. Si de pronto entonces hemos perdido esta potencialidad de comunicarnos verbalmente durante nuestro proceso de la adolescencia y entramos a la adultez un poco perdidos de cómo debería ser esa comunicación asertiva, no verbal, ¿cómo podemos hacerlo? O si ya lo hemos perdido, o algunas personas pueden decir, no, yo ya no tengo esa capacidad para adquirirla. Pues la buena noticia es que siempre podemos estar entrenando nuestra comunicación no verbal, nuestro cuerpo. Es cuestión simplemente de focalizar la atención en los principales canales de comunicación no verbal, como son nuestro lenguaje corporal, nuestra forma de hablar o los elementos paraverbales, buscando siempre que haya congruencia y sincronía entre lo que expreso con las palabras y lo que estoy expresando a través de mi cuerpo. ¿Por qué es importante desarrollar entonces estos procesos de comunicación no verbal? Porque me permiten desarrollar el manejo de vínculos sociales, construir lazos afectivos, establecer un círculo de amistades o ampliar mis oportunidades, ya sean profesionales o laborales. La persona inteligente no verbalmente tiene muchas más oportunidades de integrarse, muchas más posibilidades de lograr sus objetivos, de tener éxito en un campo en el cual se desarrolle, entendiendo este éxito como la posibilidad de ampliar sus oportunidades y de construir diferentes lazos que lo lleven al logro de objetivos. La inteligencia no verbal abre muchas más puertas a todo nivel, permite conocernos a nosotros mismos, sentirnos más seguros, enviar mensajes mucho más eficaces y al mismo tiempo nos permite ser más empáticos con el otro, con quien nos comunicamos, ser más persuasivos, más prudentes en los procesos de comunicación, más asertivos e indudablemente nos permite en todo espacio tomar la iniciativa para llevar a cabo diferentes procesos o proyectos. ¿Cómo ser un buen comunicador no verbal? Aquel buen comunicador no verbal, como primera característica, es que tiene conciencia de su lenguaje corporal. Son personas capaces de monitorear su conducta corporal y de medir el efecto que ésta está produciendo en los demás. Para poder tener estas características es muy importante ser observador de nuestro entorno. Es decir, poder tener la capacidad de leer en el otro cuál es su mensaje corporal para poder nosotros
a interactuar y tomar la iniciativa de responder de una forma asertiva a esa situación que se nos está presentando. Convertirse en un buen comunicador no verbal requiere entonces desarrollar la autoconciencia de mi conducta corporal. Es algo que nos permite estarnos revisando constantemente. Cómo estoy, cómo es mi posición corporal, cómo estoy de pie, sentado, cómo son mis movimientos, cómo me estoy dirigiendo a la otra persona, cómo es mi tono de voz, estoy haciendo un contacto visual, etcétera. Toda esa revisión hace que mi comunicación sea más eficiente y más eficaz. ¿Cuáles son esos aspectos o esos tipos de comunicación no verbal que entonces debo tener en cuenta para poder llegar a comunicar y a acercarme al otro? Son 3 tipos de comunicación fundamentales: la kinésica, la proxémica y los recursos paraverbales. Bien, la kinésica. La palabra kinésica viene de la raíz griega que significa cinética o movimiento. Y es aquella ciencia que estudia todo lo relacionado con el lenguaje corporal, los gestos y el movimiento del cuerpo. El autor Fernando Poyatos nos da una definición un tanto científica, pero pues revisémosla y ya la profundizamos un poco. Él dice que lo kinésico, la kinésica son aquellos movimientos corporales y posiciones conscientes o inconscientes, orgánicos o aprendidos, que aislados o combinados con las estructuras verbales y paralingüísticas poseen un valor comunicativo intencionado o no. Es decir, en pocas palabras lo que quiere decir es que la kinesia se encarga de ofrecer un significado a ese comportamiento humano gestual que se observa en la postura corporal y en los gestos faciales de quien está comunicando. Por lo tanto, vemos que este lenguaje kinésico es muy importante en la vida cotidiana, ya que ayuda o es el encargado de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras intenciones, y esto facilita la comunicación con las otras personas para que exista una empatía, para que exista un entendimiento, para que se puedan llegar a acuerdos y adicionalmente para que no todo esté basado en el uso de la palabra. La kinesia se vale de 3 áreas claves de conexión para poder comprender el lenguaje no verbal en cada una de las personas. El uso adecuado de cada una de estas áreas refuerza o debilita lo que estamos diciendo con las palabras. Saber cómo usar cada una de estas áreas nos permitirá entonces mejorar nuestra comunicación y así poder aumentar esa influencia que podemos desarrollar sobre los demás. ¿Cuál es esa primera área de conexión que tenemos con el otro? La cara, el gesto facial. Es la primera zona de conexión. El gesto facial, la cara, muestra las emociones con las que estamos conectando con los demás en primera instancia. Las expresiones faciales son el indicador emocional más potente que tenemos y en lo primero que centramos nuestra atención cuando estamos interactuando con otra persona o con un grupo de personas. En fracciones de segundo la gente puede saber cómo es nuestra emoción, qué estamos sintiendo, qué dice la cara de una persona, genera en nosotros si nos hace sentir confianza o no, si sentimos cierta empatía o simpatía también por esa persona o no. Es ese primer contacto en el cual, aunque no interviene la razón, es un primer encuentro, es una primera impresión que nos permite hacernos una imagen del otro. Y cuando estamos hablando de la cara, lo primero que encontramos allí son los ojos, es el contacto visual.
lo que entra a ser como el primer conector con el otro. Por ahí hay una frase que dice que los ojos son la ventana del alma. Pues puede ser un cliché o no, pero lo cierto es que conectamos siempre con el otro a través de la mirada. A través de ella, si realizamos un buen contacto visual, expresamos respeto, transmitimos confianza y además nos mostramos transparentes, que nada estamos ocultando. Es una ventana abierta hacia el otro. Por eso, cuando las personas evitan ese contacto visual, pues generan en la otra persona, en el interlocutor, desconfianza. Esos contactos visuales pobres que no se mantienen o que ni siquiera llegan a conectar, provocan desconexión con el interlocutor. El interlocutor empieza a dudar de nosotros si es que no tenemos un buen contacto visual. Duda de si tenemos interés o no en establecer un proceso de comunicación con él. Genera también inseguridad. Quien baja la mirada está demostrando inseguridad en sí mismo y al mismo tiempo puede generar inseguridad en los conocimientos que está transmitiendo. Bien, es importante mantener un contacto visual en un proceso de comunicación por un largo tiempo, pero eso no implica que no le quitemos la mirada de encima a ese interlocutor. Inclusive a los muchos interlocutores, a un auditorio cuando estamos generando un proceso de oratoria, deberíamos estar manteniendo un contacto visual permanente con cada una de las personas que se encuentra en ese auditorio. Si estamos hablando de una sola persona, un solo interlocutor, o dos o tres, pues lo clave aquí es que podamos mantener ese proceso de conexión por lo menos en un 70% del encuentro. Esto va a ratificar que estamos presentes, que estamos comprometidos con ese tema con el cual se está hablando, con ese proceso de comunicación que se está entablando, que estamos atentos a los mensajes de cualquier tipo que la otra persona me está enviando, y cuando digo de cualquier tipo es porque también estamos analizando sus mensajes no verbales tanto como aquellos mensajes verbales. Estamos transmitiendo que nos interesa ese momento en el que estamos presentes. Una persona tímida siempre va a tender a desviar la mirada. Una persona insegura siempre va a tender a bajar la mirada, mientras que una persona segura es aquella que va a sostener la mirada en esa mayor parte del encuentro. Recuerden ese 70% del que les hablé ahorita. Si yo miro a mi interlocutor, voy a transmitirle interés, confianza, ánimo. Si yo estoy hablando de un auditorio, es importante que yo logre mantener, así sea entre 2, 3, 5 segundos, un contacto visual con cada una de las personas a las cuales yo me estoy dirigiendo. Cuando estamos hablando de auditorios muy amplios, lo que hacemos es un barrido, de tal forma que podamos pasar la mirada por sectores de la sala, de ese auditorio al que yo me estoy dirigiendo, de tal forma que todos se sientan invitados, comprometidos y contactados en la charla en la cual yo estoy comunicándome. Esto, ¿qué hace? Aumenta la capacidad de influencia y transmite cercanía por parte del orador, de quien se dirige al auditorio. Existen tres tipos de mirada. La mirada profesional, la mirada social y la mirada íntima. La mirada profesional es aquella en la que yo ubico mi conexión, mi contacto visual entre los ojos y la frente de la otra persona, y esta es, pues así como lo dice su nombre profesional, es la más utilizada en las relaciones de trabajo o en esos procesos de citas para tener un contacto laboral. La mirada social, que es la mirada con amigos, con conocidos, familiares, ocurre entre los ojos y la boca de la persona. Ahí lo ven ustedes en la diapositiva, ese espacio al que uno mira siempre.
Y la mirada íntima, que es aquella que se tiene con la cercanía, con la pareja, es aquella que se mantiene entre los ojos y el cuello de la persona. Por eso nuestra mirada profesional es que es la que más viene a establecer esos procesos de comunicación eficaz, pues es la más utilizada y es la que centramos siempre a nivel más alto del rostro, que es entre los ojos y la frente. Bien, mantener esa mirada profesional de pronto puede ser un tanto difícil, pero eh, lo que buscamos es no sentirnos intimidados y no intimidar a la otra persona. Entonces, de vez en cuando se puede romper esa mirada y miramos al horizonte con el fin de expresar que estamos pensando una respuesta, una idea, que estamos desarrollando algún tipo mm, de proyecto, estamos concretando una idea. También hay otro gesto que permite que esa mirada pues no intimide, y es que cuando estemos escuchando a la otra persona podamos asentir con nuestra cabeza en señal de que estamos prestando atención a lo que esa persona nos está diciendo. Y algo muy importante es que siempre que lo amerite ese proceso de comunicación, podemos cambiar esa mirada fija, potente, con un toque de vulnerabilidad, con una sonrisa, con un asentimiento, con una mirada de comprensión, lo que hace que no se vea intimidada ninguna de las partes y que haya una mayor cercanía. Después de ese contacto visual, lo que más influye es la sonrisa. Al iniciar un proceso de comunicación, así como en situaciones a las que uno se enfrente, en contextos en los que la situación se ponga tensa, la sonrisa es un recurso que va a permitir una distensión. Es un recurso muy utilizado y es un recurso que produce un efecto pues, que se conoce comúnmente como el efecto espejo. Es decir, que si yo entro sonriendo, produzco en la otra persona ese efecto espejo, de tal forma que la respuesta es que la otra persona también me sonríe. Genera un instante de empatía. Genera sentimientos positivos tanto en el que sonríe, que regala la sonrisa, como en el que la recibe y genera el efecto espejo y como respuesta da también una sonrisa. Hay un estudio realizado a las charlas TED que concluye que aquellas personas que sonrieron durante más de 14 segundos en ese proceso, en su charla, en su ponencia, fueron valoradas como más inteligentes que aquellas personas que sonrieron menos de estos 14 segundos. La sonrisa definitivamente genera optimismo, lo transmite, da cercanía, genera buena voluntad. Si sonrío es porque vengo abierto a escuchar lo que tú propongas, a hacer un trato. Se contagia, mejora el ambiente, relaja, distensiona. Pero aquí es importante recordar que no solamente estamos sonriendo con nuestra boca, sino que también sonreímos con la mirada. Entonces la sonrisa está acompañada por estos dos factores. Pero si nos pasamos al otro lado, entonces diríamos sonreír todo el tiempo, ¿qué tan bueno puede ser o qué tan contraproducente? Eh, Indudablemente la sonrisa debe ser oportuna, porque se nota cuando una sonrisa no es franca, cuando no es natural. Es decir, que si yo dentro de una entrevista laboral me sonrío todo el tiempo sin estar atento a si ese proceso de comunicación, ese tema que se está tratando lo amerita o no, entonces ya mi sonrisa lo que puede pasar es expresar nerviosismo, como que me muestro como que quiero es agradar a la fuerza, tal vez en algunos casos pueda leerse como incomodidad, como sumisión, porque lo que estamos buscando es simplemente agraciar y no ser tan francos y tan oportunos como debería ser el producir la sonrisa de forma natural. Aquí la invitación es
a entrenar esa sonrisa. ¿Cómo es nuestra sonrisa de contacto? ¿Cómo es esa sonrisa de primera impresión? Es una sonrisa que llama a la cordialidad, que es confiable, que invita al proceso de comunicación, un proceso de comunicación amable. Después de la cara, quien más transmite son las manos. Las manos es lo que se llama la zona de confianza, porque mediante su gesticulación podemos mostrar y transmitir que somos de fiar y que no tenemos nada que esconder. Antiguamente era normal que las personas llevaran algún tipo de arma y esto pues implicaba una amenaza en el proceso de comunicación, porque pues cualquiera podía llevar un tipo de arma y pues tener una actitud agresiva. Con el tiempo entonces se establece ese proceso de saludar en el sentido de que muestro mi mano, muestro la palma de mi mano en señal de confianza, de que no quede duda de que lo que yo estoy ofreciendo es un proceso abierto, amigable, respetuoso, y por eso se establece ese proceso de dar la mano. Estamos diciendo con este gesto que venimos con buenas intenciones. Una persona que es entusiasta en su proceso de comunicación, que quiere expresarse con vitalidad, siempre va a acompañar su proceso de comunicación con gestos con sus manos. Estos gestos tienden a ser amplios, van a ser gestos que expresen energía, y en algunos momentos pueden expresar también tranquilidad, seguimiento, armonía. Debido a esto, las manos se convierten en un potencial comunicador que generan un significado muy importante y que refuerzan las palabras en el momento en que yo las estoy pronunciando. Volvemos entonces a esas estadísticas de los estudios TED y vemos que aquellas charlas más populares son aquellas catalogadas en las que el orador utilizó en promedio 465 gestos con las manos en los 18 minutos de duración de su intervención. Y las menos populares se dieron cuenta que el orador utilizaba menos de 200 gestos con sus manos. Esto de el doble del uso de las manos para expresarse, para acompañar nuestras palabras, confirma que los gestos con las manos acercan mucho más a los otros en los procesos de comunicación. ¿Cómo gesticular entonces con las manos? Yo quisiera que miraran la diapositiva, las imágenes y trataran de darse una idea de qué está acompañando las manos, qué palabras, qué intenciones, qué frases están acompañando los movimientos de las manos de las personas que allí aparecen. ¿Qué decimos con nuestras manos? ¿Las utilizamos o las bloqueamos? Generalmente tendemos a bloquearlas o a paralizarlas en los procesos en los que somos ponentes, oradores frente a un gran número de personas. Pero ¿qué pasa en esos procesos como las entrevistas de trabajo? También las dejamos paralizadas, quietas. Buscamos un sitio donde ponerlas simplemente para que no nos estorben, para que no nos incomoden o porque no sabemos qué hacer con ellas. O hacemos algo mucho más grave que es cruzar los brazos. En cualquier tipo de comunicación, cruzar los brazos es una actitud que debería bloquearse totalmente y no utilizarse. Eso de paralizarlas, buscar un sitio donde ponerlas, donde aferrarlas, cruzar los brazos, todas estas imágenes son signos de incomodidad. Eso es lo que le estamos transmitiendo al interlocutor. Es muy importante que nuestras manos puedan hablar. La gesticulación de las manos siempre va a acompañar la palabra y entonces va a destacar los conceptos, va a poner pasión, entusiasmo.
Las manos siempre van a reforzar nuestro discurso, van a reforzar lo que decimos. Entonces, mirando estas imágenes podemos decir que pueden puntualizar, pueden describir, pueden ponerle imágenes a eso que estamos diciendo, conectamos con ese interlocutor o con ese público, podemos agradecer, podemos señalar, podemos invitar, pero al mismo tiempo, si yo me voy para el otro lado y estoy utilizándolas demasiado sin que éstas estén cumpliendo su función, es decir, que estén acompañando específicamente la palabra, pues entonces no estamos utilizando las manos de forma adecuada. Y lo que estamos haciendo es un movimiento que puede generar incomodidad, que puede transmitir incomodidad o exceso de expresión frente a nuestro interlocutor. Bien, ¿por qué no tener objetos en las manos, sobre todo cuando me estoy dirigiendo a un auditorio amplio? En algunos casos, tener un objeto en la mano puede transmitir que tenemos inseguridad, que necesitamos tener algo en la mano para sentirnos seguros. Claro, en algunas conferencias vamos a necesitar un puntero, algunas notas. En cuanto a esto de tener las notas en los procesos de oratoria, pues no es muy conveniente. Pero vamos a tener algo en las manos que nos puede ser útil, entonces pues necesitamos tenerlo ahí, se nota la necesidad de tener el objeto en las manos. Pero si no tenemos ningún objeto en las manos, vamos a ver que nuestras manos se expresan con las palmas abiertas, que nuestros gestos van a ser mucho más amplios, cotidianos, ondulados, que van a acompañar nuestras palabras y que pueden subrayar el mensaje que estamos diciendo. Es importante en esos procesos que vamos a desarrollar de oratoria, ensayar estos movimientos antes de, podemos ensayarlo junto con ese discurso que hemos escrito para expresar ante el público. Es importante ubicar las manos justo a la altura de la cintura, nunca más abajo. Empezar a hablar con las manos y ver cómo ellas en forma natural se van a mover acompañando las palabras. Tenerlas más abajo de la cintura, brazos caídos, apoyados sobre una mesa. Estos son actitudes que no permiten que las manos comuniquen y lo que van a hacer es generar una expresión corporal de inseguridad. Y no van a permitir que el discurso se vea apoyado y acentuado con un manejo de las manos que genera una comunicación más cercana y más emotiva hacia el público. ¿Por qué son importantes el manejo de los pulgares en las manos? Recuerden todos la simbología que tenemos cuando estamos diciendo ok, cuando estamos diciendo todo está bien. Los pulgares significan fuerza y optimismo. Yo quisiera que hicieran el ejercicio de cerrar los pulgares hacia la palma de la mano y empezar a hablar con los pulgares apoyados en la palma de la mano. Empezando porque se siente un tanto incómodo y al mismo tiempo la mano pierde naturalidad. Mientras que si ustedes hablan con el pulgar abierto, los dedos abiertos, la mano abierta, esto genera un mensaje de confianza y de mayor comunicación y cercanía con el público. El pulgar cerrado genera tensión. De hecho, cerrar el pulgar nos acerca al puño y esta gesticulación de puño pues implica como agresión, ¿no? Como defensiva. Volvemos aquí entonces también en tercer lugar a la posición de brazos cruzados. El cruzar los brazos esconde las manos. El esconder las manos no solamente al cruzar los brazos, sino cuando las metemos en los bolsillos, cuando las ponemos detrás del cuerpo, implica que estamos trabajando una posición de poca confianza, que no estamos transmitiéndole confianza al público. Es importante relacionar que mi actitud corporal cerrada, que sería en este caso
esconder las manos, cruzar los brazos, corresponde también a una posición de mente cerrada, o sea, no quiero tener comunicación contigo, no quiero escuchar lo que me estás diciendo, me muestro resistente a la conversación, las ideas que me transmites no me interesan, no quiero que me lleguen. Por eso es importante una actitud abierta con nuestros brazos y nuestras manos. Utilizar gestos abiertos, mostrar las manos, estirar los brazos, no pegar los codos al cuerpo, abrir la posición de los hombros, no interponer objetos entre el cuerpo y el interlocutor, como atriles, como escritorios, como carpetas, si tengo una carpeta agarrada a las manos y la pego contra el cuerpo. Todo eso impide que yo trabaje gestos abiertos. Utilizar gestos que siempre acompañen el discurso, por ejemplo, indicar gestos con las manos que indiquen medida, distancia, señalar en una dirección, describir un ritmo, estirar los dedos. Y algo muy importante es evitar los tics gestuales. Evitar jugar con el anillo, con el reloj, de pronto en las mujeres es usual estarse acomodando el cabello, retirándolo, poniéndolo de una u otra forma, jugar con las gafas, nada de eso implica un buen proceso de comunicación, siempre estamos enviando con estos movimientos inseguridad, mensajes de inquietud, de nerviosismo. Bien, miremos entonces acá. Veamos estos gestos. En posición natural, siempre por arriba de la cintura. Miren las imágenes y verán cómo en la forma en que ustedes los ven generan o más confianza o inseguridad o inquietud o conocimiento. Las manos deben moverse por sí solas, deben reforzar el discurso, no es necesario realizar demasiados movimientos, no esconderlas, no entrelazar las manos, no retorcerlas, abrir los brazos, mostrar las palmas, expandir los brazos hacia el frente, extender una mano derecha al frente implicará sugerir la idea, una mano empuñada al frente puede sugerir empoderamiento, y siempre las palmas hacia arriba, las palmas hacia el frente, las palmas abiertas generan mucha confianza en el interlocutor. No se trata de aprenderse ciertos movimientos, pero sí de trabajar los movimientos con naturalidad, de conocer nuestro cuerpo, de conocer qué podemos expresar, y en la medida en que podamos conocer esos movimientos, se van a ser parte natural de nuestros procesos de comunicación. Es por eso importante conocer cómo podemos expresarnos, ensayarlo, mirar hasta dónde podemos expresar, que esto no se vuelva en una dificultad ni en una imposición, sino que se vuelva en algo natural dentro de nuestros procesos de comunicación. Bien, y en tercer y último lugar tenemos la postura. La postura es la otra forma de comunicación no verbal que va a revelar si somos personas seguras o no, y reforzará lo que intentamos comunicar con las palabras. Las posturas siempre son comportamientos que son estables y permanecen durante varios minutos. Estas se tienen mientras estamos de pie, mientras estamos sentados o mientras estamos caminando. La postura que nosotros mostremos es aquella postura que transmite qué tanto autocontrol tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre lo que manejamos y transmitimos con nuestro cuerpo. Miren estas dos imágenes, pensemos que transmite una persona encorvada frente a una persona que tiene una postura vertical, recta, una persona que se muestra equilibrada. Cuando interactuamos con una persona encorvada, como la que vemos en la imagen, nos da la impresión de que tenemos al frente una persona insegura, incompetente. Es una persona cuyo entorno profesional no transmite seguridad. Es una persona que tiende a mostrarse como pequeña, como falta de energía, sin fuerza. Deja caer sus brazos, sus hombros, su cabeza,
es una persona que expresa desgano, inferioridad, imposibilidad. Ok, ahora miremos entonces a la otra persona, la persona erguida. Es una persona que se muestra equilibrada, que proyecta un buen estado de ánimo, que se proyecta positiva, que se siente que puede abarcar y tener logros a nivel profesional y social. Proyecta autoconfianza y seguridad. Es una posición que implica que está ligada a ella como una persona equilibrada, un cuerpo erguido, siempre va a mostrar una actitud segura, fuerte, y va a generar confianza en el interlocutor. Esa posición erguida siempre genera un mensaje muy claro y es: yo estoy aquí, yo me siento cómodo y yo me siento seguro con lo que puedo dar. Hay una posición que se llama posición base con B pequeña, que es esa posición que nosotros deberemos siempre tender a manejar en cualquier momento para expresar esa seguridad que queremos transmitir. Esa posición base implica una posición vertical, quiere decir línea recta entre la espalda y la cabeza, y los hombros están relajados, no hombros subidos. Una posición abierta, es decir, que el pecho siempre está proyectando en actitud positiva hacia adelante, que favorece la relación y que evita estar cruzando brazos y piernas. Una posición simétrica, que maneja la formalidad, la concentración y que expresa el interés en la comunicación, y una posición estable, es decir, que mis pies están firmes en el suelo, que hay ausencia de movimiento, de balanceo, de esos movimientos involuntarios, de tics o de muletillas corporales. Entonces, ¿qué hacer con los pies? Los pies deben estar siempre firmes sobre el piso, ligeramente separados al ancho de las caderas. Esto va a generar confianza. Unos pies muy abiertos generan autoridad, y si estamos en una relación en que la que nosotros de pronto no somos los que estamos generando autoridad, entonces debemos estar pues atentos a no generar esa autoridad. Los pies deben estar, si están muy juntos, entonces van a generar incomodidad y van a generar una sensación de inferioridad. Y si cruzamos las piernas, estamos cerrando también a la comunicación, igual que los brazos. Balancearnos mucho también puede generar en el interlocutor nerviosismo. En segundo lugar, después de hablar de la kinésica, vamos a hablar de la proxémica, y es a la distancia en que nos encontramos con el interlocutor. Y esa distancia en la que nos encontramos con el interlocutor permite establecer ese proceso de comunicación que no afecte su espacio personal. Es decir, debemos mantener una distancia, pues hoy por hoy con la pandemia, lo que estamos es trabajando una distancia más que social, estamos manejando una distancia pública. Y por último tenemos los recursos paraverbales. Estos recursos paraverbales son la forma en que nosotros expresamos las palabras. Estamos hablando de cómo nos comunicamos verbalmente, cuál es nuestro volumen, las pausas que hacemos al hablar, el tono que utilizamos, el timbre. Todos estos elementos paraverbales son los que generan en nuestro proceso verbal que reforcemos o no esa forma en la que decimos las palabras. Recuerden que las pausas y los silencios también son muy importantes, que la claridad, la dicción con la que decimos las palabras es muy importante en el proceso. En conclusión, el dominio de todas estas técnicas de comportamiento no verbal tendrán aplicación en todas las áreas del conocimiento y en cualquier ámbito de la vida privada y profesional. De ahí es importante que nosotros conozcamos tanto nuestras posibilidades de manejo corporal como aquellos mensajes, podamos leer aquellos mensajes que nos transmite nuestro interlocutor con su propio lenguaje corporal. No podemos saber lo que piensa una persona a través de su conducta no verbal, pero sí lo que vamos a hacer es inferir cómo se siente con nosotros, cuáles son sus intenciones o qué información puede ser valiosa que no está transmitiendo a través de la palabra. Como ocurre con la comunicación verbal,
tenemos que ser muy precisos con nuestra expresión corporal y también siempre condicionando esta a los factores ambientales e intrínsecos que nos permiten tanto enviar el mensaje como percibirlo. Dominar estas técnicas es lo que permite que una persona tenga seguridad y confianza y asegure todo el tiempo que su mensaje no verbal acompañe su mensaje verbal y pues sea una persona más eficaz y eficiente en sus procesos de comunicación. Les agradezco mucho la atención prestada. Espero que haya sido de su interés y que puedan pues sacarle el mayor provecho a todos los conceptos que se han expresado. Muchísimas gracias por su atención. Profesora Adriana, muchas gracias a usted. Desde el Departamento de Bienestar Virtual le agradecemos por su gran apoyo con este taller. A los estudiosos les pido y les recuerdo diligenciar la encuesta que está en el chat, la asistencia, y en este momento vamos a colgar una encuesta del taller. Gracias. Buenos días, una consulta. La encuesta que está en el chat es la misma que llegó junto con el correo de invitación a la conferencia. Permítame, ya averiguo y ya le confirmo. Un segundo. Vale, mil gracias. Yo creo que no es la misma. En el correo llegó, fue como el registro de asistencia al taller y esta encuesta tiene unos parámetros diferentes. Muchas gracias. Yo también creería que no es la misma, por lo cual les agradezco diligenciar tanto la encuesta del taller como la lista de asistencia. Para nosotros es muy importante tener esta información y su percepción de este tipo de actividades. Muchas gracias.